Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy les voy a hablar de lo que es la audiencia de duplicidad de plazo constitucional. Pues bueno, les voy a dar dos tips. El primero es cómo se lleva a cabo en la práctica ante el juez de control y por qué es recomendable que se lleve a cabo esta audiencia. Pues bueno, primeramente, ¿cómo se va a llevar a cabo ante el juez de control? Pues bueno, en el anterior video les señalé que en el momento en el que el imputado rinde su declaración, el juez va a señalar una nueva audiencia a efecto de que se lleve a cabo la audiencia de duplicidad de plazo constitucional o de ampliación del mismo plazo. ¿Cómo es esto? En esa misma audiencia se van a desahogar datos o medios de prueba de acuerdo al delito. El Código Nacional de Procedimientos Penales estipula lo siguiente, que en caso de que sean delitos que meriten prisión preventiva oficiosa de acuerdo al artículo 19 constitucional, se van a desahogar como medios de prueba. En caso de que no sean delitos que meriten prisión preventiva oficiosa, se van a desahogar únicamente como datos de prueba. Bueno, en caso de que se desahoguen como medios de prueba, se van a cumplir con todas las formalidades que se llevan a cabo para la audiencia de juicio oral. ¿Qué es esto? Que se vaya a llevar a cabo un interrogatorio, un contrainterrogatorio, se van a poder hacer objeciones, etcétera. Bueno, ¿y por qué? Ahora les voy a responder la segunda pregunta. ¿Por qué les recomiendo que se lleve a cabo una audiencia de duplicidad de plazo constitucional o de la ampliación del mismo? Porque es importante que en esa audiencia se determine la situación jurídica de nuestros representados y vamos a ir con la seguridad de que el juez de control va a dictar un auto de no vinculación a proceso. ¿Por qué les comento esto? Porque nosotros como abogados postulantes en materia penal, especialistas en la materia, vamos en esa audiencia a hacerle el conocimiento al juez de control de que nuestra teoría del caso es válida. ¿Por qué? Porque vamos a sustentar una declaración que tal vez dio nuestro representado o se reservó su derecho, pero vamos a acreditar con datos de prueba o medios de prueba de acuerdo a lo que les comenté al principio del video, y en ese momento es cuando vamos a convencer al juez de control de que nuestra teoría del caso está sustentada con datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes. ¿Por qué les hablo de pertinencia del dato de prueba? Porque si, por ejemplo, en un delito de robo mostramos como prueba una pericial que no sirve, no va a ser pertinente, entonces no va a tener ningún valor probatorio en ese momento para el juez. Ahora, el juez de control debemos entender que tiene la facultad de que en ese momento resuelva una situación jurídica con los datos de prueba que hasta el momento tenga. Entonces vamos a tratar de allegarle los datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes. Vamos a tener cuidado con cumplir esas tres formalidades a efecto de que nuestra teoría del caso esté bien sustentada. Pues bueno, les hablé de este tema, que es una audiencia de duplicidad del plazo constitucional, y por qué la recomiendo. Porque en esta audiencia vamos a ir por la libertad de nuestros clientes. ¿Cómo es esto? El juez de control va a determinar un auto de no vinculación a proceso y en ese momento van a decretar la libertad. Si es un delito, que obviamente nuestros clientes estén en prisión preventiva oficiosa o ya sea justificada. Pero bueno, les hablo de esto. Posteriormente les voy a hablar de lo que es el auto de vinculación a proceso y cómo lo vamos a debatir en la audiencia inicial. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego.